Muy buenas noches, familia, bendiciones, linda noche para todos. ¿Cómo se encuentran? Buenas noches, muy bien. Hola, profesor, buenas Buenas noches. noches, profe. Buenas noches, doctor. ¿Cómo Buenas le ha noches, ido? doctor. Buenas noches, doctor. Profe. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Me alegra saludarlos, bendiciones. Buenas noches, doctor. Bueno, Buenas noches, doctor. buenas noches, mi familia. Bueno, vamos a honrar la puntualidad, siempre la vamos a honrar. Ese será uno de los mayores esfuerzos de una nueva cultura que tenemos que construir también como país, y es el buen manejo del tiempo. Entonces, en ese sentido, arrancamos. Este avión despega de inmediato, todos a apuntar montones, porque lo que hoy vamos a dar van a terminar con la cabeza maravillosa de información, grandísima. Y dice así, arrancamos. Esta materia es de la estructura de nuestra administración pública. Entonces, aquí hoy nos vamos a dedicar a hablar sobre la estructura que tiene el Estado. Vamos a conocer sobre la organización de la administración pública. Y así como vamos a hablar de la administración pública, de la estructura del Estado, pues vamos a aprender hoy cómo se modifica, o sea, cómo se creó, cómo se crea, hoy en día cómo se hace para crearla, para modificarla, para reestructurarla, para suprimirla, ¿bien? Para hacer los cambios que se deseen. Entonces hoy vamos a aprender un montón de eso. ¿Quiénes tienen las facultades? ¿Quiénes tienen los permisos? ¿Quiénes tienen las autoridades? ¿Cómo se hacen? ¿Cuáles son las prohibiciones? Etcétera. Entonces, pero vamos a empezar con el concepto. Vamos a empezar con el concepto respecto a la estructura organizacional. Que Dios nos acompañe. La estructura organizacional es entendida como el conjunto de dependencias y sus funciones. La estructura organizacional es entendida como el conjunto de dependencias y sus respectivas funciones. Y estas funciones deben responder a los propósitos institucionales en los términos de eficacia y eficiencia. Las funciones de estas entidades públicas deben responder en términos de eficacia y eficiencia. Eficacia, eficiencia y efectividad. Eficacia, eficiencia y efectividad. Para garantizar una excelente prestación de los servicios públicos por parte de las entidades públicas, logrando la satisfacción de las necesidades de la comunidad, de la sociedad, de la ciudadanía. Entonces, el Estado está conformado para satisfacer, para generar bienestar, ¿cierto? Y para garantizar que las necesidades ciudadanas tengan un nivel de satisfacción por parte de la operación del Estado. La administración pública es la que tiene a su cargo la dirección y la gestión de los negocios estatales. La administración pública es la organización que tiene a su cargo la dirección y la gestión de los negocios estatales. ¿Pero cuáles? Los ordinarios, los que están enmarcados en la ley, no los extraordinarios, ¿sí? Principalmente los ordinarios. Con seguridad podrá desarrollar actividades de carácter extraordinario siempre y cuando tengan un marco legal. Pero en términos generales, ¿cierto? La administración pública es la organización que tiene a su cargo la dirección y la gestión
de los negocios estatales ordinarios. Dentro del marco del derecho. Profe, ¿a qué le podemos llamar negocios ordinarios? Ya te voy a explicar. O sea, levántenme, vamos a hacer una siguiente metodología. Levántenme la mano digitalmente y déjenla levantada y tengan la pregunta en la mente, que con seguridad tal vez se la resuelva o tal vez no. Si la resuelve, quitan la mano. Si no la resuelvo, la dejan mantenida allí. Pero esta plataforma Zoom nos permite levantar la mano digitalmente. Entonces, por ahí hay un costadito donde dice la palabra levantar la mano, ¿sí? O bajar la mano. ¿Listo? Entonces, pero yo ahorita te contesto. Si no te contesto, guárdame la pregunta que sí te la contesto, sí o sí te la contesto. Pero ya ahorita hago un espacio de preguntas para no interrumpir. Y así va a ser la metodología siempre. La administración pública debe regirse bajo las siguientes exigencias. El componente jurídico, que debe estar pues, en el marco del derecho, y el componente técnico, que en el técnico está todo el conocimiento especializado de la humanidad. Toda la producción académica, científica que se ha desarrollado por la humanidad. Entonces puede haber un elemento antropológico, un elemento económico, uno financiero, ¿cierto? Uno matemático, uno profesor. Desde el área de la salud, de lo Se le fue la señal al profesor, ¿cierto? Sí, así parece. No. Alguien tendrá para avisarle a él, porque si no. La monitora no tiene su contacto. Bueno, Profesor Osman. Sí, se congeló por un instante aquí mi sistema. Profesor Osman. Sí. Muy buenas noches. Dios le bendiga. A ti Profe, también. Gracias. Gracias. Profe, ¿es posible, para no tener que estar corriendo con la toma de notas, que nos posibilite también ver la presentación para así agilizar de pronto la toma de los conceptos más importantes? Te quiero decir que aquí vas a usar tu mano como nunca antes y eso no lo vamos a cambiar. ¿Listo? Y esta es la metodología. Entonces, si ustedes tranquilos que ya la experiencia me asiste, que es maravillosa y vamos a seguir así y vamos a aprender montones. Ustedes confíen, Profe, usted tranquilo. Va a tener que copiar mucho. No hay cambio. En ese caso, quisiera preguntarle si fuera posible que previamente a las clases nos mande la información para, pues, para así agilizar el tema de los conceptos. En la plataforma está. Todos los profesores tenemos que entregarles a ustedes en la plataforma la bibliografía, los temas, el programa, todo está en la plataforma. Ahí está, en mi plataforma de mis clases, ahí siempre está. ¿Listo? Y vas a tener que escribir mucho. Vas a tener, y no hay opción. No hay opción. Listo. Dice, la administración pública tiene 3 elementos fundamentales. 1, el carácter jurídico, el carácter técnico y el carácter político. ¿Qué diferencia la administración pública de la privada? Qué pena, se está entrecortando muchísimo la comunicación. No sé si solamente soy yo o son todos. A mí, yo tengo ningún problema con eso, creo que es usted. Sí, también a mí me suena entrecortado. Bueno, entonces debo tener alguna dificultad con la señal de internet. Entonces voy a, con su autorización y con su venia,
voy a retirar la cámara y ahorita la activo para ver si se mejora el tema de los datos. ¿Listo? Y ya vuelvo, la prendo para que a ver si se estabiliza el tema de la señal. Pero pongan mucha atención. Bueno, dice así. ¿Qué diferencia la administración pública de la privada? Hay algo. Y es el elemento político, la orientación política. La administración privada debe estar también dentro del marco del derecho. También tiene que estar dentro del marco de lo técnico. ¿Verdad? Ejemplo, una industria manufacturera de calzado. Entonces tendrá que obedecer las normas y estar en el marco, entre los límites que la norma le permite tener un negocio de esas calidades. Bien. Entonces se tiene que mover en el margen del derecho. Pero también va a tener un nivel de exigencia en lo técnico. Entonces el empresario contratará expertos en curtiembres, en cómo curtir los cueros, en el manejo de los animales, del proceso del cuidado de las pieles, ingenieros industriales de producción, de calidad, diseñadores, operarios de máquina plana, de toda la maquinaria de la confección, etc. Y ese es un carácter técnico. Tendrá que evaluar el mercadeo, estudios de mercadeo, estudios económicos, financieros, de comercio exterior, etc. Entonces, este empresario va a tener que revisar toda la técnica que hay en el mundo para ponerla al servicio de su negocio, de su empresa privada, y tendrá que estar enmarcada en lo que el derecho le permita. ¿Y cuál es la diferencia con la administración pública? Que la administración pública, que también tiene que obedecer al derecho y también tiene que estar fuertemente nutrida por las características y exigencias de la técnica, pues tendrá un tercer elemento que es el que lo hace diferente, y es la orientación política. La orientación política. La administración pública fue hecha para tener una orientación política. No es lo mismo la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá a la de Enrique Peñalosa. Era la misma administración pública, la misma institucionalidad, juntas enmarcadas en el derecho, juntas enmarcadas en las exigencias de la técnica. ¿Qué los hacía diferentes? La orientación política, que es una orientación política legitimada por la ciudadanía, que está empoderada por la mayoría de la ciudadanía que se pronunció en unas elecciones territoriales o nacionales. Eso lo hace diferente. Distinta es la alcaldía de Petro con la de Peñalosa y distinta la de Peñalosa a la de Claudia. Distinto el gobierno de Uribe al de Juan Manuel Santos y distinto Uribe a Iván Duque y distinto Juan Manuel a Duque y distinto al que llegue. Cada quien va a tener una orientación política distinta. Y eso es lo que la gente legitima en las urnas, la orientación política que quiere que se dé en la administración pública en una temporalidad de un mandato, de un gobierno. En los términos de la clásica definición de Charles Jean-Baptiste Bonny, que es un francés, Charles Jean-Baptiste Bonny, él es un pensador y político. Él es francés. Y a este francés se le conoce como el padre de la administración pública. El padre de la administración pública. Y es reconocido como el autor progresista de la Revolución Francesa a mitad del siglo XIX.
Entonces es un pensador político y social francés, autor progresista de la Revolución Francesa a mitad del siglo XIX y es conocido como el padre fundador de la administración pública. Aquí que tenemos varios administradores públicos en el escenario. Y en los términos de él, la administración pública es la que tiene la gestión de los asuntos, respecto a las personas, de los bienes de las personas y de las acciones del ciudadano como miembro del Estado. Entonces no solamente está pendiente de las personas, sino también tiene que gestionar los asuntos respecto a los bienes de esas personas. Y también tendrá que gestionar las acciones ciudadanas que se dan como socios, como miembros asociados de un Estado. Y eso es lo que hace la administración pública. Gestiona esos asuntos de estas personas, sus bienes y sus acciones como miembros de un Estado, asociados, son socios de un Estado. Bien, ese es el concepto general de la administración pública. Ahora, vamos a aprender quién tiene en el marco de nuestro país, de nuestra normatividad, de nuestro ordenamiento jurídico, quién tiene la autoridad para generar una modificación de la estructura de la administración pública. O sea, ¿quién puede modificar eso? ¿Quién la puede crear? ¿Quién la puede suprimir? ¿Quién la puede transformar, eliminar, adicionar, etcétera? Entonces, hay unas competencias dadas en el marco de nuestra Constitución y también otras dadas por la ley. Entonces, las vamos a aprender. Entonces, vamos a empezar por nuestro orden nacional y nos vamos a enmarcar en la orilla del Ejecutivo, ¿cierto? Donde tenemos a nuestro presidente de la República, a la presidencia de la República, al gobierno nacional. La Constitución le dio la facultad al Ejecutivo, al presidente de la República, donde le dijo: señor presidente de la República, usted puede modificar la estructura del Estado del orden nacional, o sea, las que dependen de usted. O sea, todas las entidades que dependan del gobierno nacional, que sean del carácter nacional, ¿cierto?, las va a poder modificar el presidente. El presidente las va a poder modificar. ¿Listo? Y de inmediato, esto lo encontramos en el artículo 54 de la ley 489, artículo, lo repito, artículo 54 de la ley 489 de 1998. ¿Listo? Muy bien. Allí... Perdón, ¿el artículo? 54 de la ley 489 de 1998. Bueno, entonces allí se le da la competencia. Allí en esta ley se desarrolla lo que la Constitución ya ha dicho, de generarle al presidente, ¿cierto?, la facultad y la competencia de modificar la estructura organizacional de la administración pública del Estado de carácter nacional. Solo las de carácter nacional. Ahorita vamos a ver cómo son las territoriales. Las entidades pertenecientes
a la rama ejecutiva del orden nacional, todas las que el presidente tenga bajo su mando, él va a decir algún día, quiero modificarlas, quiero fusionarlas, eliminarlas, hacer cualquier cosa. Y lo que quiera hacer dentro de la estructura nacional, va a poderlo hacer. Sin embargo, debe contar con un concepto favorable de la función pública, del departamento administrativo de la función pública. Bien, donde este concepto favorable debe darse previo al acto administrativo, al decreto que firma el presidente para crear, modificar, suprimir, ¿cierto? O transformar alguna entidad del orden nacional. Entonces, escúchese bien. Va a ser una pregunta de examen final. ¿Cuál es la diferencia entre eliminar una entidad del orden nacional y una territorial? Dígame por lo menos una diferencia. Una diferencia es que en el orden nacional el presidente tiene la facultad constitucional de hacerlo. Sin embargo, debe tener previamente un concepto favorable por parte del departamento administrativo de la función pública. ¿Listo? Y esto lo encontramos en el artículo 95. Esto lo encontramos en el artículo 95 del decreto 1227 del 2005. Del artículo 95 del decreto 1227 del 2005. ¿Listo? Ok. Ahora, ¿qué pasa en lo territorial? El presidente tiene facultades directas de la Constitución y la ley para modificar. No tiene que salir a pedirle permiso a nadie. Ahora vamos a ver lo territorial. ¿Y qué entendemos por territorial? Entendemos a la gobernación, o sea, el gobernador, el alcalde en su alcaldía. Bien. Gobernación y alcaldía es lo que vamos a entender como orden territorial. Bien, el departamento o el municipio o el distrito. Si ustedes miran, el presidente, el alcalde, el gobernador, cuando toman una decisión que tiene una condición normativa, o sea, es norma, lo hace por medio de ¿qué? De actos administrativos. Así se denominan las actuaciones de la orilla del sector ejecutivo. En el orden nacional, el presidente, sus actos administrativos los refleja por medio de decretos. Bien. Los ministros sacan resoluciones. Los secretarios, los directores de departamentos, entonces ellos también hacen resoluciones, circulares, toda esa producción normativa, para los que no son abogados, se denominan actos administrativos. Entonces, cuando usted escuche por noticias, los actos administrativos, ok, entonces ya usted sabe que un acto administrativo puede ser un decreto, una resolución, una circular, ¿cierto? Cualquier manera de expresión desde la administración pública que contenga una acción normativa a cumplirse, a desarrollarse por medio de ese mandato que tiene la facultad el presidente, el gobernador, el alcalde. Actos administrativos. ¿Listo? Son normas, son normas. Profe, ¿las leyes son normas? Las leyes son normas.
Pero las leyes no son actos administrativos. Entonces vamos a aprender otra cosa más. Los actos administrativos es lo que el presidente con sus directivos se manifiesta normativamente. Lo que el gobernador con sus secretarios de despacho también generan manifestación a su ciudadanía con efectos normativos para sus ciudadanos. Y el alcalde también sus actos administrativos que tendrán un efecto territorial exclusivamente donde hay jurisdicción de este alcalde. Bien. Un territorio se conoce por el territorio de carácter nacional dirigido por el presidente, de carácter departamental dirigido por el gobernador y de carácter municipal o distrital dirigido por el alcalde. Los corregimientos, los caseríos y demás no tienen el carácter constitucional de orden territorial para estos efectos, porque la autoridad allí es el alcalde o el gobernador. Bien, son los que gozan de la personería jurídica de representación en ese territorio. De ahí para abajo todos dependen de esa personería jurídica territorial que solo la tiene la alcaldía, la gobernación y el gobierno nacional bajo la presidencia. Pero cada uno de ellos tiene una junta directiva. El presidente tiene una junta directiva que se llama el Congreso de la República. El gobernador tiene una junta directiva que se llama la Asamblea Departamental. Y el alcalde tiene su propia junta directiva, que son los concejales, el consejo municipal o distrital. Ellos son la junta directiva del alcalde, del gobernador o del presidente. Bien. Y estas corporaciones públicas, que son también de elección popular, bien, son los hacedores de norma. Una de las funciones es hacer las normas. Entonces, el Congreso, las normas que produce se llaman leyes. En su momento le explicaré las distintas leyes. Hoy vamos a quedarnos con que el Congreso produce leyes. ¿Listo? Leyes. Luego, en los territorios, los diputados, que son los que conforman la Asamblea Departamental, ellos producen ordenanzas. Ordenanzas. Luego, llegamos a los consejos municipales o distritales y ellos allí producen acuerdos municipales o acuerdos distritales, según el caso. Bien. Pero hay un cuarto nivel abajo, que no todos los territorios lo tienen. Bogotá lo tiene. Y son las denominadas localidades, donde en estas localidades hay unos alcaldes locales. Nunca más en su vida vuelvan a mencionar alcaldes menores. Eso no existe, no existen los alcaldes menores. Entonces, ahí va a ser una trampita en el examen. Entonces, ¿cómo se denominan los alcaldes en las localidades? Se denominan alcaldes locales. No digan otra cosa. ¿Cómo? Alcaldes locales. ¿Y quiénes son la junta directiva de los alcaldes locales? Las juntas administradoras locales, que están abajo de los consejos en jerarquía. Juntas administradoras locales que están conformadas ¿por quiénes? Por los ediles. Por los ediles. Y los ediles
que son la junta directiva de esa alcaldía local, producen normativamente acuerdos locales. Tienen una función muy parecida a la de los consejos que hacen acuerdos municipales o distritales. Luego les contaré las diferencias más puntuales cuando estemos allí dedicados a esas entidades. Bien, entonces hoy nos vamos a quedar con que el Congreso produce leyes, las asambleas departamentales ordenanzas, los consejos van a producir acuerdos distritales o acuerdos municipales y las juntas administradoras locales producen acuerdos locales y las juntas administradoras locales están conformadas por ediles, los consejos por concejales y las asambleas por diputados. Y en el Congreso de la República están conformados por senadores y representantes a la Cámara. Entonces, cuando usted dice los congresistas, ¿quiénes son los congresistas? Los representantes a la Cámara y los senadores. Pero juntos son el Congreso, son congresistas. Individualmente se les denomina congresistas, pero si son de Cámara, que son de representación regional, o el Senado, que es de representación nacional, pero vamos a entrar luego en detalle en eso. Pero hoy vamos a hablar de las competencias para crear, modificar y demás. Entonces ya vimos que el presidente constitucionalmente puede modificar su estructura nacional. Ahora vamos en los territorios. En el orden territorial, ¿el alcalde podrá modificar su estructura? La respuesta es no. No puede modificar. Ay, pero es que yo sí he visto que en la alcaldía modificar. Ah, no. Quien lo modifica, quien tiene el poder constitucional de modificarlo, es el Consejo Municipal. El Consejo Municipal, el Consejo Distrital. La Asamblea Departamental tiene la máxima potestad de modificar, suprimir, eliminar, adicionar, etcétera, la estructura del Estado territorial, del gobierno territorial, de la administración pública territorial. Bien. Pero el alcalde, entonces, el alcalde, si quiere hacer un cambio dentro de la estructura de su municipio, dentro de la estructura de su distrito, dentro de la estructura, el gobernador de su departamento, tendrá el alcalde o el gobernador ir hasta la asamblea departamental, el gobernador, y el alcalde ir ante su consejo municipal o distrital y pedir una autorización, ¿cierto? Entonces tiene que pedirle al consejo o a la asamblea que le otorguen una competencia de modificación, una autorización de manera extraordinaria. De manera extraordinaria. Es decir, que por sí solo no se da. Que tiene que ir a solicitarle al consejo para poder hacer una acción extraordinaria que solo se dará con el permiso de autoridad superior, ¿quién? Su consejo o su asamblea, si es el gobernador. Entonces aquí le respondo a nuestro compañero que me hizo la pregunta al inicio, ¿cuál es la diferencia entre una función de carácter ordinario y una extraordinaria? Aquí. Las funciones ordinarias ya están establecidas de entrada por la norma en la operación natural del Estado. Sin embargo, le permite, dentro del ordenamiento jurídico, hay unas excepciones que se pueden tramitar en algún momento del tiempo y bajo unas características particulares. Bien, y allí es donde se genera estos escenarios de carácter extraordinario. Entonces, en términos generales, el normal proceder son los negocios ordinarios del Estado. ¿Sí? Que alguien quiere cambiar la estructura del Estado. ¿Cuál es el negocio ordinario? Ir al Consejo Municipal y decirle, señores Consejo Municipal, dentro de sus facultades, modifíquese por favor esta estructura.
quiero acabar la Secretaría de Gobierno, entonces modifíquela. Quiero acabar la Secretaría General. Quiero crear la Secretaría de la Mujer. Por favor, señores Consejo, créenla. Por favor, señores diputados, créenla. ¿Sí? Entonces, esos son los negocios ordinarios. Sin embargo, la misma norma indica cuándo puede haber un negocio extraordinario de la administración pública. Y aquí hay un negocio ya extraordinario. Entonces, dice el alcalde que él puede, de manera extraordinaria, ir a pedirle a su junta directiva, a la autoridad superior del territorio, que es el consejo o la asamblea para el gobernador, la autorización para la modificación. ¿Cuándo se hace esto? En cualquier tiempo, en cualquier tiempo. Sin embargo, yo les doy un consejo a ustedes, mis secretarios de despacho, que aquí sé que hay varios, darle una sugerencia particular a mis próximos alcaldes y gobernadores, que hay que aprovechar la luna de miel que hay en todo gobierno con su junta directiva el primer año. Si usted sale elegido alcalde o alcaldesa, usted va a tener que aprovechar los primeros 9 meses de luna de miel con el consejo municipal, con el consejo distrital, o la gobernadora o gobernador con su asamblea integrada por diputados. Entonces, por lo general, las personas que llegan elegidos como alcaldes, alcaldesas, gobernadores, saben que tienen que meter todo en el plan de desarrollo. El plan de desarrollo es un acuerdo en el consejo. En el departamento es una ordenanza la que se va a producir cuando se apruebe el plan de desarrollo departamental, porque va a ser una norma de cumplimiento territorial. Ya les enseñé que la norma es una ordenanza, entonces el plan de desarrollo será una ordenanza. El plan de desarrollo municipal va a ser un acuerdo, va a ser una norma que se llama acuerdo municipal o distrital. Bien, entonces allí, como el consejo va a tener que decidir ese plan de desarrollo, entonces es un plan de desarrollo. Si no lo han visto, los convoco a que revisen el plan de desarrollo de su municipio o de su departamento y van a encontrar que el plan de desarrollo tiene muchos artículos. Pues ahí es donde el alcalde o gobernador tiene que aprovechar y meterle su articulado lo que quiere. Entonces el alcalde puede decir, artículo por allá, el artículo 64, por ahí una vaina escondida que parece un miquito metido, pero hay que meterlo, porque ahí es donde hay que meterlo, para que funcione y salga rápido. Entonces es artículo 65, por ahí una vaina bien escondida. Autorícese de manera extraordinaria al alcalde para que modifique la estructura de la administración pública territorial en el marco de las necesidades de su administración. Punto. ¿Qué significa eso? Que el consejo le dio todas las facultades, le dio libertad absoluta para que modifique la estructura como quiera, cuando lo quiera. Entonces el alcalde, después de que aprueban el plan de desarrollo, no falta el concejal o el diputado despistado que por andar pendiente de unos proyectos no se fijó en la letra menuda del plan de desarrollo en los artículos. Y entonces el alcalde al segundo o tercer año dice, voy a acabar la Secretaría de Gobierno. Estoy diciendo aquí una locura, pero voy a ponerlo en extremo para que entiendan que lo puede hacer. Entonces, voy a acabar la Secretaría de Gobierno. Entonces, un concejal cita un debate que es un irresponsable, el alcalde, que eso es ilegal. No, no es ilegal. Tú, concejal, me diste la facultad. Mira, en el artículo 63 ahí dice que tú me facultas con libertad para que yo haga la modificación durante mi mandato. Entonces, yo puedo eliminar la Secretaría de Gobierno si quiero. Si hay una subsecretaría que no me agrada, la elimino. Si hay 2 secretarías que pienso que son ineficaces por separado, pues las fusiono y monto una. O genero 5 más y a todo lo hago llamar. O sea, yo puedo hacer como alcalde lo que quiera respecto a la modificación de la estructura de mi administración territorial,
siempre y cuando el Consejo me haya dado esa autorización y dentro de su competencia me haya dado la aprobación para que yo pueda hacer esas modificaciones en cualquier tiempo. Y solo es cuestión de un articulado bien escondidito, bien hechecito en el plan de desarrollo, sin mucha bulla, una cosa fácil de 2, 3 renglones, sin mayor detalle. Y ahí ya le entregaron las facultades extraordinarias al alcalde. Ejemplos. Esto ha pasado en todo el país. Voy a poner el ejemplo desde mi experiencia. En Bogotá, hace cerca de 12 años hacia atrás, en Bogotá era Departamento Administrativo de Bienestar Social, Departamento Administrativo de Acción Comunal, Departamento Administrativo de todo era departamento administrativo, y normativamente los departamentos administrativos se quedan cortos en muchas proyecciones de desarrollo público. Mientras que las secretarías de despacho tienen mayores dientes al punto que pueden desarrollar política pública. Un departamento administrativo no. Entonces se sintió la necesidad en los cambios normativos del país que esos departamentos administrativos dejaran de llamarse así y se convirtieran en secretarías de despacho. Entonces, varios ejemplos. El Departamento Administrativo de Bienestar Social pasó a ser la Secretaría Distrital de Integración Social. Y dentro de esa creación se le montaron nuevas responsabilidades, nuevas funciones. Bien. Otro ejemplo. Luego que se creó la Secretaría de Gobierno, ¿cierto? La Secretaría de Gobierno tenía una subsecretaría que era la Subsecretaría de Seguridad y Convivencia. Y entonces el tema seguridad en Bogotá un día se consideró que no se podía ser tratado como una subsecretaría o como una dirección. Había una dirección por allá escondida que se llama la Dirección de Seguridad. Y había un fondo que se llamaba el Fondo de Vigilancia y Seguridad, pero una vaina ya de 4º nivel. Y entonces se toma la decisión en la administración de Enrique Peñalosa de coger esa subsecretaría, esa dirección y ese fondo que estaba como en 4º nivel y crear una secretaría que se dedicara exclusivamente al tema seguridad. Y creamos la Secretaría de Seguridad de Bogotá. Bien. Y se quitaron allí las funciones. Entonces, cuando se hacen ese tipo de modificaciones, en el marco constitucional de que los territorios tienen autonomía administrativa, apunten esto por favor, la Constitución indica que los territorios tienen autonomía administrativa. Entonces, como tienen autonomía administrativa, entonces ellos, cuando van a hacer una modificación a su estructura de la administración pública, de la organización territorial, pues no tienen que ir al departamento administrativo del servicio civil de la función pública a pedir que les den un concepto previo, que les den una autorización. No. El presidente sí tiene que pedir el concepto previo para poder hacer modificaciones de planta. En los territorios, el alcalde tiene las facultades en el marco de su autonomía administrativa de hacer los cambios que quiera sin pedirle permiso al departamento administrativo de la función pública. No tiene que tener el concepto previo. Lo que debería hacer o debe hacer, y es lo que sugiero que se haga, es decirle al servicio civil, a la administración pública, al departamento administrativo de la función pública, vengan y asesórenme, por favor. Voy a hacer una fusión, voy a hacer una eliminación. Entonces allá hay un personal de planta que lo voy a retirar de una entidad
y lo voy a llevar por otro lado. Entonces allí los asesorarán. Entonces alguien dirá, pero no, eso no se puede porque yo soy un empleado de planta, de Secretaría de Gobierno y no me pueden sacar de acá. Sí pueden, sí pueden. El consejo lo puede hacer y el alcalde con facultades extraordinarias de modificación de la estructura del Estado lo puede hacer. No, pero ¿cómo así? ¿Y mis derechos laborales? Sí lo puede hacer. La ley solo nos indica que en esas modificaciones, transformaciones, adiciones, etcétera, etcétera, que se haga la administración pública, debe haber una condición que en economía es la teoría de Pareto. Entonces se debe cumplir la teoría paretiana. La condición paretiana dice que se puede generar un cambio siempre y cuando ese cambio te deje en un estatus igual o superior. Entonces, ejemplo puntual. La subsecretaría de seguridad que les conté, ahí había la gente que estaba ahí de planta, de carrera administrativa, estaban adscritos ante la Secretaría de Gobierno, según el muchacho que trabajaba o la señora que trabajaba en gobierno. No, es que yo soy de carrera administrativa, Secretaría de Gobierno. No, no. Tú eres de carrera administrativa del territorio. Tú eres un funcionario de carrera del territorio, no de la Secretaría de Gobierno, del territorio. Entonces el alcalde, con esas facultades extraordinarias o el consejo de forma directa, puede hacer esa modificación. Y la gente de planta que estaba en gobierno, la quitan de gobierno y se la llevan a la nueva Secretaría de Seguridad. Lo único que hay que cumplir es la condición paretiana. Que lo lleven a las mismas condiciones o se las mejoren. Esa es la condición que hay que cumplir en la norma. ¿Listo? Que no, que es que yo aquí me llamaba profesional 325 y ahora se va a llamar profesional especializado 33. La condición de forma no importa. Importa es la de fondo, la material. ¿Listo? Entonces, usted está adscrito a un territorio. Es como los empleados de la personería. Los empleados de la personería per se no tiene personería jurídica, sino la personería territorial usa la personería jurídica del territorio, o sea, de la alcaldía. Por eso es que el presupuesto de la personería viene de la alcaldía. Viene apropiado por el Consejo Municipal. Es el Consejo Municipal el que apropia los recursos de la personería y a todas las secretarías. Entonces, el personal de la personería no es de la personería, tú eres del territorio. Y el alcalde y su junta directiva, consejo, en cualquier momento pueden generar la transformación, el cambio, la modificación, llevarte de una entidad a otra con absoluta libertad, con autorización constitucional. Y lo único que tiene que garantizarte es la condición paretiana, de llevarte en una condición de las mismas condiciones laborales, sin afectar tus condiciones laborales, eso hay que respetarlo, o mejorarlas. ¿Listo? Ahora, seguimos. Hay otro tipo de secretarías donde se pueden fusionar. Entonces se puede fusionar unas cuantas, digamos, pensemos que ustedes como alcaldes, como gobernadores, llegaron ustedes a la gobernación, si salieron elegidos gobernadores, y ustedes dicen, no, o sea, esto es ineficaz tener esta secretaría y esta otra, fusionémosla y hagamos una sola. También se puede hacer. También usted puede crear una nueva, como en muchos departamentos y ciudades han hecho, que han creado la Secretaría de la Mujer y Género. Cuando antes en otras alcaldías o gobernaciones la tenían como alguna dirección, subdirección o secretaría y las tenían de segundo, tercero, cuarto nivel. Y hay algunos que la ponen de primer nivel y la crean en secretarías. Pueden fusionar, transformar, eliminar, etc. ¿Listo? Y eso lo que tienen que hacer es pedir el acompañamiento de función pública, del servicio civil, para que los asesoren. Hay una excepción únicamente. La competencia de la función pública
en lo que tiene que ver con la reforma administrativa del nivel territorial, incluida la planta de personal, es únicamente la de brindar asesoría, les dije anteriormente. Cuando las entidades lo consideren pertinente, o sea, si la entidad no los quiere citar, no los cite, no hay problema. Pero es importante citarlos, ¿sí? Se evita unos líos futuros. También, aunque no lo dice la ley, pero yo de gobernante de turno lo haría, yo convocaría a la Procuraduría, a la Personería del Territorio, a la delegada de la Procuraduría y también a la Contraloría General, y si es una capital, a la Contraloría del distrito, del municipio, para que estas entidades de control me acompañen en el ejercicio preventivo para que se surta el proceso de estructuración de la administración pública territorial y yo esté blindado para que si mañana alguien quiere demandar el cambio estructural que yo hice en el territorio, entonces, ¿quiénes me van a investigar? La Procuraduría. Entonces, cuando le llegue a la Procuraduría, entonces yo voy a tener actas donde voy a reflejar que yo convoqué a la Procuraduría que me acompañara y me acompañó. Claro, eso no exime de que no te investiguen. Pudo haber ido a la Procuraduría, pero ¿eso qué te garantiza? Que te va a liberar la carga mañana en el sentido que vas a demostrar que fuiste diligente, que fuiste precavido. Y ser diligente y precavido te puede exonerar de una carga, de una sanción por parte de los entes de control. Lo mismo con la Contraloría respecto al impacto fiscal que va a generarte ese cambio estructural. Entonces es bueno llamar a las entidades de control, aunque en ningún lado digan de que tienes que llamarla. Es bueno llamarla. ¿Listo? Cuando la alcaldía es de 5º o 6º nivel de categoría, ¿cierto? Entonces, allí sí hay un mandato de ley. Entonces, el artículo 5º, para que lo apunten, el artículo 5º de la ley 1551, artículo 5º de la ley 1551 del 2012, indica que aunque no es necesaria para los municipios que la función pública los asesore, la ley acá dice que es de carácter obligatorio que la Escuela Superior de Administración Pública, que la Universidad ESAP, la Escuela Superior de Administración Pública, acompañe, asesore de manera permanente a los gobiernos territoriales municipales de 5ª y 6ª categoría en los procesos de modificación de su estructura y de la organización de la administración pública municipal de 5ª y 6ª categoría. ¿Listo? Aquí hay un mandato. Quienes lo deben asesorar va a ser la Escuela Superior de Administración Pública de manera permanente. ¿Listo? Es una obligatoriedad de la administración pública destinar de su equipo académico y profesional al acompañamiento a todos aquellos alcaldes y gobiernos de 5ª y 6ª categoría que quieran hacer modificaciones. ¿Listo? Pensemos que un alcalde quiere eliminar, o un gobernador quiere no fusionar, no modificar, no adicionar, sino lo que va a hacer es suprimir, o sea, eliminar por completo y de por vida una entidad. En ese momento, en ese instante, hay una condición que hay que tener en cuenta para que la tengan presente. Para llevar a cabo el proceso de supresión de una entidad, es necesario contar con una justificación, con una argumentación que se enmarque y que se adopte teniendo en cuenta
por lo menos uno, dice la norma, por lo menos uno de los principios descritos en el artículo 52 de la ley 489 de 1998. Entonces, en el artículo 52 de la ley 489 de 1998, se despliegan unos principios a tener en cuenta en el momento que ustedes deseen, como alcaldes o gobernadores, suprimir una entidad. Entonces, allí dice, ustedes háganme el favor y argumenten por lo menos uno de esos principios. Entonces, allí hay distintos sobre la eficacia, la eficiencia, la efectividad, el manejo de los recursos públicos, la transparencia, la celeridad. O sea, hay muchos principios que se desglosan allí y por lo menos uno con que sustentes y lo argumentes por allí, podrás dar el paso siguiente para poder suprimir una entidad. Sin embargo, también hay que tener en cuenta algo. O sea, por lo menos hay que hacer eso, sustentar uno de estos principios, argumentarlos y justificarlos, ¿sí? El incumplimiento de alguno de estos principios. Hay unas normas que se tienen en cuenta en el orden nacional cuando hay que suprimir una entidad del orden nacional, para que la pongan atención. En el orden nacional, cuando usted va a suprimir una entidad del orden nacional, sí o sí o sí, hay que basarse en los parámetros que indican el decreto 254 del 2000. Decreto 254 del 2000. El decreto 254 del 2000 es un acto administrativo del gobierno nacional. Ya les enseñé. Los decretos son actos administrativos del Ejecutivo Nacional para este sentido de lo que voy a explicar. Porque hay decretos también departamentales y hay decretos de orden municipal. Pero este es un decreto expedido por el gobierno nacional en cabeza del presidente de turno, y el decreto 254 del 2000 y la ley. Entonces, cuando hablamos de ley, entonces, esa la produjo, ¿quién fue? El Congreso. Entonces, cuando digo decreto 254 del 2000, esa la produjo el gobierno nacional, porque es un decreto nacional. Entonces, la produjo el presidente. La ley 1105 del 2006. Entonces, esta ley fue producto del Congreso. Entonces, hay un decreto producto del gobierno nacional y hay una ley producto del Congreso que juntas normas, ambas son normas, ¿cierto? Que aunque se aplican para los procedimientos del orden nacional, cuando usted, señor gobernador o alcalde, quiera suprimir una entidad, debe tener en cuenta, ¿cierto?, los elementos, debe tener en cuenta los elementos que enmarcan este decreto y esta ley, estas dos normas, para cuando usted quiera también suprimir, una entidad del orden territorial. Me voy a dar la tarea de volver a explicar. Y con esto cierro para abrir preguntas. Entonces levanten la mano porque ya arrancamos con preguntas. ¿Listo? El decreto es el decreto 254 del 2000. Y la ley es la 1105 del 2006. 1105 del 2006. Estas normas, que aun cuando aplican en entidades del orden nacional, señalan las pautas de lo que debe darse en el proceso cuando se quiere liquidar o suprimir una entidad. Tienen mandato nacional y el territorio, que está por debajo de la estructura normativa nacional, pues tiene que aplicarlas, tenerlas en cuenta en el momento de proceder a liquidar o suprimir una entidad. Bien.
Sin embargo, en el orden territorial, solo para el orden territorial, tiene que tener sí o sí en cuenta el artículo 52 de la ley 489 de 1998. Artículo 52 de la ley 489 de 1998, donde en este artículo se despliegan una serie de principios que cuando usted, señor alcalde o señor gobernador, señora alcaldesa, señora gobernadora, cuando usted llegue a administrar su territorio y usted encuentre que hay una entidad que por alguna razón no está cumpliendo uno de estos principios, usted de inmediato dice, procedo a liquidarla y la justifico teniendo en cuenta el principio de austeridad, porque esta entidad no lo cumple, y lo justifica y lo presenta al Consejo. Y si ya el Consejo le dio a usted las facultades extraordinarias, solamente tramítelo y échelo para adelante y liquide la entidad. Y lo haces por medio de decreto. Entonces, cuando el Consejo le da facultades al alcalde, el alcalde cuando ya hace la supresión de la entidad, lo hace por medio de un decreto, de un acto administrativo. Pero si el alcalde no tiene las facultades, entonces tiene que hacer la justificación, tener en cuenta las normas de orden nacional que ya les dicté y presentar un proyecto de acuerdo al Consejo, para que el Consejo, que es la máxima autoridad, decida en comisión y en plenaria, cuando surta el proceso interno en el Consejo o en la Asamblea Departamental, el debate y la discusión al respecto, y a la final en mayoría se concluya que efectivamente el alcalde o el gobernador tiene razón y hay que eliminarla, y se elimina. Pero si lo hace el Consejo, lo hace por medio de un acuerdo. Si lo hace el alcalde por medio de las facultades que previamente ya le han dado, lo va a hacer por medio de un decreto. Ahí hay una diferencia magnífica para entender. Si el Consejo es el que lo hace, va a producir un acuerdo distrital o municipal. Pero si el alcalde es el que lo hace, gracias a las facultades extraordinarias que le dieron tiempo atrás, lo va a hacer finalmente por un acto administrativo llamado decreto. ¿Listo? Esto es clave, esto es clave. Bien. Entonces, voy a enseñarles otra cosita adicional aquí en este instante. Los concejales, cuando tienen alguna idea, ellos lo que tienen que hacer es presentar un proyecto de acuerdo. Se llama proyecto de acuerdo. Si el alcalde quiere modificar la estructura del Estado territorial, de su gobierno territorial, de la organización territorial, el alcalde le radica al Consejo un proyecto de acuerdo. Cuando el alcalde le radica el plan de desarrollo a su consejo municipal o a la asamblea departamental, le radicas un proyecto de acuerdo al consejo o un proyecto de ordenanza. Proyecto, se llama proyecto. Mientras se debate, sigue siendo proyecto. Cuando se aprueba y se envía para que el gobernador o el alcalde lo sancionen y luego lo publiquen, solo ahí se vuelve ordenanza y acuerdo. De lo contrario, antes se llama proyecto de ordenanza, proyecto de acuerdo. Solo cuando es aprobado, sancionado por el gobernante territorial y publicado, allí se vuelve ordenanza y acuerdo. Antes no. Lo mismo pasa arriba en el Congreso. Cuando los congresistas están tramitando una ley, eso se llama proyecto de ley. Eso no es una ley. Se llama proyecto de ley. Cuando se surte el debate y se aprueba, todavía sigue siendo un proyecto de ley. Se vuelve ley cuando el presidente la firma, la sanciona y la publica. Ahí se vuelve ley. Antes no. Antes no. ¿Listo? Ahí, solo ahí. De lo contrario se llama proyecto de ley, proyecto de ordenanza, proyecto de acuerdo. ¿Listo? Perfecto.
Muy bien. Entonces, ahora sí, preguntitas. Uy, eso es mucho tema. Entonces, dice así. Tenemos a José Julián Martínez. Abre tu micrófono. Te escucho, José Julián. Doctor, buenas noches a todos los compañeros. Quería preguntarle algo que tengo allí como la duda o la inquietud, mejor dicho, en la parte donde usted explicaba de cómo se podía modificar la planta o estructura de una entidad, bien sea en este Territorial. caso territorial, sí, territorial. En este caso usted me decía o nos explicaba que se podía hacer a través del plan de desarrollo, ¿sí? Usted lo decía. Ahí tengo como la duda y no sé lo, porque es que pues tengo entendido que el plan de desarrollo es como la herramienta de quien que promueve el desarrollo social de un territorio, ¿sí? No, Donde van sí, los sí, no, planes y sí. proyectos José, está bien lo que estás diciendo. O sea, sí, sí es cierto lo que tú dices. Es la carta de navegación del territorio. de una administración municipal, ¿cierto? Porque el plan de desarrollo lo construimos a 4 años y ahí van, son planes, proyectos destinados a satisfacer necesidades básicas insatisfechas o bueno, o proyectos que mejoren la calidad de vida de un territorio. En este caso, tenía entendido y por eso pues quería preguntarle, tenía entendido que para modificar la planta de personal, claro estaba que se necesitaba, bien, lo podía hacer el consejo municipal o el alcalde municipal a través de facultades que brinde el consejo municipal. Eso estaba claro a través de, pues, del acto administrativo que el consejo municipal le otorgue, ¿cierto? No, ahí te corrijo, José. Te corrijo porque quiero que seamos rigurosos en la terminología. El consejo municipal produce acuerdos, no actos administrativos. Solo produce acuerdos. ¿Y ese acuerdo no es un acto administrativo? No, el acto administrativo lo producen los alcaldes, los gobernadores y el presidente. Las normas que produce el consejo, las normas que se producen en el consejo se llaman acuerdos, no son actos administrativos. Doc, ahí entonces mi duda está en cómo dentro de un plan de desarrollo se enmarca esa Listo, esa modificación. Perfecto, José, te explico. ¿Cómo? Perfecto, muy bien. Entonces, bueno, aquí vamos a aprender a hacer, a hilar fino, a hilar muy fino, muy fino, muy fino. 1. El plan de desarrollo distrital, municipal, departamental, inclusive el nacional, nace del plan de gobierno del candidato que salió favorecido en las urnas. Cuando el alcalde, gobernador o presidente en su etapa de candidatura, cuando va a oficializar su candidatura, radica un plan de gobierno en la registraduría. Cuando yo sea alcalde, si salgo favorecido con la mayoría en las urnas, me voy a comprometer a B, C, D y E. Sale y hace campaña por 3 meses de manera formal y oficial, y de ganar las elecciones, ese plan de gobierno, cuando gane, se debe convertir en el plan de desarrollo. El plan de gobierno tendrá que ser el mínimo a construir. El plan de desarrollo puede ser superior a lo prometido en el plan de gobierno. Pero eso, ¿cómo se surte? El alcalde, al ganar la elección y al posesionarse el 1 de enero con su equipo administrativo y de gobierno, sus secretarios de despacho, todo ese equipo técnico y humano van a construir, basado en el plan de gobierno, van a construir de manera real y material el plan de desarrollo. El plan de desarrollo se llama así porque es el plan para desarrollar, pero en términos normativos es un proyecto de acuerdo, es un proyecto de ordenanza, es un proyecto de ley.
El Plan de Desarrollo Nacional nació siendo un proyecto de ley. El del gobernador, un proyecto de ordenanza. El del alcalde, un proyecto de acuerdo. Y por ser una norma a construir, un proyecto de acuerdo no tiene limitante alguno dentro de su articulado. Entonces ahí se puede decir de todo, porque usted muy bien lo dijo, es para cumplir el bienestar, el impacto social, pues suprimir una entidad también hace parte de beneficiar a la comunidad. Eliminar una entidad, suprimirla, fusionarla, adicionarla, etcétera, 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 etcétera. Entonces los planes de desarrollo son proyectos de norma que se vuelve norma cuando lo aprueban en las corporaciones públicas. Y como es una norma, digamos, un plan de desarrollo tiene, digamos, 300 artículos aquí en Bogotá, 300, 400 artículos tiene el plan de desarrollo. Pues el alcalde puede hábilmente, dentro del plan de desarrollo, poner un artículo por allá escondido, donde dice, autorícese al alcalde municipal o distrital o al gobernador, ¿cierto? En la ordenanza. Autorícese generar la modificación a que haya lugar durante su periodo administrativo para mejorar la gestión y la función pública. ¿Eso qué significa? Facultades extraordinarias para cambiar la estructura de su administración pública territorial. También se puede en un plan de desarrollo, en un artículo por allá escondido, en los miquitos que a veces escuchamos del Congreso, una cosa por allá escondida que dice, suprímase el acuerdo distrital número 315 del año 1930 referente a los subsidios a madres comunitarias. Y si nadie leyó esa letra menuda, terminan aprobando en pupitrazo el plan de desarrollo. Y cuando de pronto es que no volvieron a dar los subsidios a las madres comunitarias, que era un acuerdo que funcionaba hace 70 años. Pero bueno, el Consejo lo aprobó, porque es que usted no aprueba un artículo, usted aprueba un bloque, un articulado, un bloque de articulado, un bloque, donde usted no puede aprobar uno solo, ni por separado, si usted le toca aprobar es el bloque. Entonces ahí viene el tire afloje si alguien se da cuenta. Entonces sencillamente levanta la mano, hace el escándalo de la vida y dice, concejales, compañeros, diputados, compañeros, les solicito a la administración distrital que retire ese artículo. Pero la administración puede decir, no lo retiro, no lo retiro. Y si la administración distrital ya tiene la mayoría en el consejo, no lo retiran y lo imponen. Por eso el alcalde se debe aprovechar de la luna de miel, porque los concejales y diputados están felices con el nuevo gobierno los primeros 6 meses. Entonces, sencillamente el alcalde impone el articulado y sencillamente lo aprueban. Entonces, a menos que usted logre con su liderazgo en el consejo o en la asamblea departamental o en el Congreso de la República, de decirle a sus compañeros, por favor, esto es terrible este articulado, tenemos que quitarlo. Y de inmediato, si usted logra generar ese eco y convencer en mayorías a los otros partidos y romper la mayoría que ya había construido el gobierno, usted presiona y obliga a que el gobierno lo retire y si no, no aprueban el plan de desarrollo. Y nos atrincheramos todos en la corporación y no lo aprobamos. Pasó. Yo que soy peñalosista pura sangre, Peñalosa, o sea, antes cuando estábamos con Gustavo Petro, hicimos un proyecto de acuerdo lindísimo, que era generar un subsidio para que todos los estudiantes, sin importar su condición, si era primaria, bachillerato, grado técnico, tecnólogo, profesional, magíster, no importa, todo el que tuviera la condición de estudiante en Bogotá, pudiese tener una tarifa especial en el transporte público de Bogotá. Y eso lo aprobamos en la administración de Gustavo Petro y eso lo propusimos el Partido Verde y el Polo Democrático.
y lo radicamos y convencimos a los compañeros. Fue iniciativa de nosotros los concejales. Y yo que soy de universidad pública y a uno, por más de que fuera pública, le costaba a uno conseguirlo a veces los pasajes. Entonces dije, no, pues eso hay que aprobarlo, y lo aprobamos y fui coautor y tal, y nos dimos la lucha. Listo, se aprobó, se aprobó. El último año de Gustavo Petro aprobamos ese proyecto de acuerdo y Petro lo sancionó. Listo. Llegó Peñalosa. Y la gerente Transmilenio no le gustaba eso, porque las finanzas de Transmilenio estaban en déficit, porque Petro sí las dejó en déficit, eso sí la verdad hay que decir. Y entonces, estábamos en déficit, y más encima dar un subsidio era ahondar el problema fiscal de Transmilenio. Entonces, Alexandra, la gerente de Transmilenio, en el plan de desarrollo, en el sector de movilidad, metió un articulito por ahí escondido que decía: suprímase el proyecto de acuerdo 345 del 2010, pero no decía de qué se trataba, y lo habían metido en letra menuda por allá escondido. Pero yo me acordaba de ese número. Yo decía, ese número me suena. Y cogí a mis asesores, les dije, venga, investíguenme de qué es ese acuerdo. Yo de entrada iba a aprobar todo lo que dijera Peñalosa, de entrada. O sea, el modelo era el mío, eso era pupitrazo limpio. Pero yo le pedí a mis asesores que me revisaran ese artículo. Y me dijeron, concejales, ese es el proyecto de acuerdo del subsidio de estudiantes. Yo, Osman Martínez, peñalosista pura sangre, levanté la mano, y estaban todos los secretarios de despacho enfrente, y dije, excusen, pero este fue un proyecto de acuerdo que construimos con mucha dificultad, con gran debate. Fue un proceso de meses, casi un año entero en ese proceso, para lograr convencer a 45 tendencias políticas que hay en Bogotá en el Consejo, para que en mayoría lográramos sacar ese proyecto de acuerdo, para que en el plan de desarrollo, ahí escondiditos de pupitrazo, eliminaran el acuerdo, y queda eliminado. Porque en derecho, así como se hace, así se deshace. Como fue un proyecto de acuerdo, ¿cómo se elimina? Con otro proyecto de acuerdo. Un decreto, ¿cómo se elimina? Con otro decreto hecho por la misma autoridad. Entonces, pensemos que Juan Manuel Santos, el 6 de agosto, su último día de mandato, hizo un decreto y cumplió todos los requisitos normativos de publicación y demás, y se volvió decreto en las últimas horas de la jornada 6 de agosto. Y es norma, y nació como norma para el país. Pero pensemos que Iván Duque, 7 de agosto, apenas llegó y se posesionó, revisó y dijo, no, venga, yo quiero cambiar esto. El mismo día, 7 de agosto, puede hacer un decreto eliminando el anterior decreto. Y ya, y pierde la fuerza normativa. Tal como se hace, se deshace. El decreto se hace y se deshace con otro decreto por la misma autoridad de mando de turno que se encuentra en el gobierno. ¿Listo? Una ley elimina otra ley. Una ordenanza puede eliminar otra ordenanza anterior. Un acuerdo puede eliminar un acuerdo anterior. Así funciona. ¿Listo? Entonces, creo que con esto les explico un montón para que entendieran un montón de cosas. Pues, Joan, súper tu pregunta. Pudimos ampliar muchas cosas. Lina Chávez, tienes el uso de la palabra. Y luego se alista Yesir Mejía. Buenas noches, doctor. ¿Sí me escuchan? Perfectamente, Lina. Listo. Yo tengo una pregunta puntual sobre algo que está sucediendo pues aquí en el municipio para el que yo trabajo, en oficina jurídica. Y es una pregunta sobre el manual organizacional y de funciones y competencias laborales está mediante un acuerdo municipal. Listo. En ese orden de ideas, para pues como modificar los requisitos para optar a un cargo, no sé si usted se ha dado cuenta que en algunas partes de esos manuales están los requisitos de los profesionales o cuáles profesionales pueden optar para un cargo. Listo. Sí, de acuerdo. Entonces, para modificar esa parte es necesario hacerlo mediante un acuerdo municipal o se puede hacer directamente el alcalde mediante un acto administrativo.
pero aquí hay una salvedad, porque en el acuerdo municipal que está, pues mediante el cual está el manual, dice que se puede actualizar ese manual. Sí, se Lo puede puede- actualizar, que se pero puede ¿quién es la actualizar. autoridad? El consejo. Se puede O sea, no lo puede actualizar. hacer el alcalde directamente. Todas las normas se digan o no se digan. ¿Qué se puede considerar como una actualización? No todo, es que todas las normas hay que actualizarlas. De entrada, toda norma per se merece ser actualizada. ¿Cuándo? Cuando la autoridad lo considere. ¿Listo? Entonces, toda norma puede ser actualizada. Si el alcalde quiere actualizar lo que construyó con un decreto, hay que rápidamente mirar cómo fue que nació su decreto. Su decreto nació de unas facultades extraordinarias que le dio un consejo en aquel tiempo. Entonces, la génesis del acto administrativo no fue el acto administrativo, sino hubo una fuerza normativa superior que facultó a un alcalde de turno para hacer ese acto administrativo. O sea, no ¿Listo? lo hicieron mediante acto administrativo, está el acuerdo. Y mediante ese acuerdo se aprobó el manual. Se aprobó el manual y el alcalde de sus facultades lo desarrolló. Exacto. Pero entonces el mismo consejo le da la facultad de actualizar ese manual. Ah, sí, otro consejo. No. Autorícese a actualizarse. ¿Sí? Exacto. Pero autoriza para actualizarse. Entonces, no sé si esto que le digo se puede considerar como una actualización. Pensemos en ese vacío jurídico, Lina. Hoy hay un vacío jurídico. El alcalde dice, no, yo puedo actualizarlo. No, está bien. No, está bien, actualícelo. Pero yo rápidamente construyo mayorías en el consejo. Y por medio de otro acuerdo, que es una norma superior a los actos administrativos del alcalde, digo, por favor, artículo primero, elimínese la autorización al alcalde para que modifique el manual. Ah, claro, sí, o sea, eso lo pueden hacer, pero hasta tanto no se haga, él sí puede modificarlo. No que lo ya podría vengan hacer. después, No o sea, lo que ya puede vengan hacer, después no lo como puede a... hacer. No lo puede hacer. Si los concejales en mayoría son amigos del alcalde, chévere, no pasa nada, lo modifica y pasó de agache, y se modificó y ya, y listo. Y mientras no haya controversia normativa, se presume legal. Mientras no haya controversia se puede y no mantener. se pruebe lo contrario, todo acto normativo, mientras no prospere la controversia, se presume legal. ¿Listo? Sí. Pero si alguien, un concejal en minoría, uno solito, se le da por espelucar al país y impulsar copias a procuraduría, a personería, a Raimundo y a todo el mundo, puede enredarle la vida a cuadritos al alcalde. Ya. Y mira, un concejal tiene con ese micrófono, un diputado, quiero decirles, y ustedes los que lo han vivido y los que lo quieren vivir, háganlo. Es una cosa poderosísima ese micrófono. Porque primero a ti nadie te echa, a un concejal nadie lo puede echar. No un diputado, desde que se porte bien, nadie lo echa, nadie lo puede echar. Porque tiene el poder ciudadano, es una cosa poderosísima, el sentido de la legitimidad ciudadana. Entonces, uno solito, mira, yo le enredé la vida a Petro, yo solito se le enredaba cuando estuve en oposición. Y yo vi cómo un concejal solito podía enredar al alcalde Peñalosa. Cómo un senador solito enreda a un ministro y lo enreda, y lo enreda. Entonces ahí lo que hay que hacer es que tiene que tener, si hay un vacío, los vacíos se llenan en derecho, pero hay que siempre saber que se puede presentar una controversia y se puede demostrar jurídicamente que se desarrolló mal la aplicación del derecho. Mientras no se haga, se presume legal y no hay problema. Pero entonces, si el alcalde tiene mayorías, no se arriesgue, mi hermano.
Si usted tiene mayorías en el consejo, no se arriesga, haga un proyecto de acuerdo. Hacer un proyecto de acuerdo es fácil. Ustedes lo van a aprender a hacer, porque eso hace parte de este ejercicio de academia. Entonces, haga el proyecto de acuerdo y radíquelo. Eso es, mira, rapidito, en un mes lo tiene. Comisión, hace comisión una, comisión de gobierno, y luego lo pasa a plenaria, y pum, pum, aprobado, se fue. Y quedó él y se liberó. Y le entregó la carga y la responsabilidad al consejo. Y él no se quedó con la carga y la duda. ¿Será que lo hice bien? ¿Será que no? ¿Será que mañana me van a investigar? Sino la carga se la entrega a autoridad superior, que es su junta directiva, y se evita esos líos, Lina. Ya, aunque Yesir sea para Mejía. modificar simplemente un cargo, ¿no? O sea, aunque sea para modificar, se lo puede hacer mediante un proyecto. Sí, un proyecto. Autorícese la modificación del manual de funciones. Ya un artículo. Y carajo, Sí, eso claro, sale es publicado, eso sale publicado en 15 días. Ok, Eso sale listo. publicado en 15 días. Dígale al alcalde y yo le colaboro en eso. Esa, Eso mi... es fácil. Esa era mi duda. No, ya, gracias. Yesir Mejía, tienes el uso de la palabra. Gracias, doctor. Son varias cositas en cuanto a la compañera Lina Chávez. Efectivamente, tal como usted dice, ella anuncia que es actualizar, pero para evitar que se enrede el alcalde, como usted dice, debería pedir las facultades, porque actualizar no es lo mismo que modificar. Solamente ese comentario. Por otra parte, doctor, enunciaba usted de que en el ejercicio administrativo debe hacerse el acompañamiento de Procuraduría, de Contraloría, pero lastimosamente estas entidades de control al momento no están obligados a lo preventivo. No están obligados, o sea, su posición es un convidado de piedra, porque llegan a la situación y se quedan callados porque ellos no pueden proferir un concepto. No lo pueden porque hacer. Después, entonces, ese acompañamiento sería... Juez y parte. Sí, sería inútil, porque después, entonces, cuando presentan las quejas, ya ahí sí irían a investigar y a sancionar, mas sin embargo, cuando estuvieron presentes no emitieron ningún concepto. Entonces sería como un acompañamiento sin razón de ser. No, pero sí la tiene, Jessy, tiene razón lo que dices. Sin embargo, cuando a uno lo investigan, y yo que todo funcionario público con alguna responsabilidad de mando, de dirección, a nadie se le niega una investigación en este país, a nadie. Y entre más investigaciones es porque fuiste demasiado bueno. Entonces, aunque hay un ejercicio, pero claro, eso se ha ido modificando, que cuando estemos en el tema de los entes de control, les voy a enseñar que aunque ellos no los obligan en el ejercicio preventivo, tienen un deber ser, ¿cierto?, de asesorar, de acompañar, ¿cierto? Pero no pueden coadministrar, no lo van a poder hacer. Pero hay un elemento que se usa en investigación de control y es probar la diligencia. Entonces usted, por lo menos con ese detallito, porque igual yo he visto cómo nos hemos librado muchos administradores de lo público por el hecho de haber sido diligentes, porque usted va a demostrar que usted hizo más de lo que le debía hacer para garantizar que todo saliera en el marco de la ley. ¿Sí? En el marco de la ley. Es más un tema de prevención suya en el momento mañana. Pensemos que la personería toma la decisión, o la procuraduría en primera instancia toma la decisión de sancionarlo y sancionarlo con 20 años sin poder ejercer cargos públicos, pero usted en segunda instancia, usted puede apelar eso y usted puede mostrar la diligencia y puede usted encontrar en la sana crítica de la segunda instancia de que usted tuvo eso, y ahí puede usted salvarse, y muchos han salvado por el elemento negligencia o diligencia, o sea, la gran diferencia que hay allí en cuando usted demuestra que usted fue diligente, que usted no fue nada negligente. Ceneida Velázquez, pero doctor, antes puede de que se sirva, ceda el puede uso que de no la sirva. palabra, antes de que se conceda el uso de la palabra, usted ha afirmado que los acuerdos no son actos administrativos. Sin embargo, ¿por qué estos acuerdos tienen un control previo ante una oficina encargada de la gobernación? Y si el ciudadano no está de acuerdo con esa expedición de ese acuerdo,
lo puede demandar ante la jurisdicción administrativa. Ya sé. Eso no, pero eso es distinto. Pero bien, Jessy, por decirlo, porque es momento de explicar. Súper, Jessy. La máxima autoridad es la corporación pública junta directiva. Y en ellos está la construcción de la norma. Los concejales construirán acuerdos, ordenanzas los diputados y las leyes los congresistas. Voy a ponerles un ejemplo para hacerlo entender mejor. La ley la produce el Congreso y punto. Ya, no hay nada que hacer, punto. Pero ¿quién la debe sancionar? El presidente. La ordenanza, el gobernador y el acuerdo del alcalde. Les voy a poner el siguiente ejemplo. Pensemos que hay un presidente conservador a ultranza y ganó las elecciones y todo el país votó por esa ideología, por esa tendencia política, por esa orientación política conservadora de orden superior. Y pensemos que el Congreso de la República, después de surtir todos los debates de un proyecto de ley, queda aprobado por mayorías en el Consejo el aborto sin ninguna restricción. Una decisión extremadamente liberal frente a un gobierno que representa unas ideas fuertemente y radicalmente conservadoras. Entonces, el Congreso lo aprobó. Todo el mundo festejó en plenaria. Aprobado el proyecto de acuerdo donde se permite el aborto sin límite alguno. Le llega eso al presidente, que es el que lo debe sancionar para posterior publicación. Pero el presidente representa al país y a los ciudadanos y fue elegido también por voto popular. Y él dice, no, señores, pudo haberlo aprobado todo el Congreso de la República, pero yo, presidente de la República, que represento una orientación política que se me legitimó en las urnas, conservadoras, sencillamente no sanciono ese proyecto de ley y se lo devuelvo al Congreso. Cuando eso pasa, ¿quién dirime el conflicto entre dos autoridades de ese perfil? Autoridad superior. Siempre. Todo conflicto de ese orden lo dirime autoridad superior. Y como es un tema administrativo, los conflictos entre el gobierno nacional y el Congreso respecto a la producción normativa lo hace el Consejo de Estado. Si el gobernador no quiere sancionar una ordenanza ya aprobada por mayorías en la Asamblea Departamental, entonces ese conflicto se dirime en los tribunales administrativos del departamento. En el caso de Bogotá, cuando eso pasaba, de inmediato el alcalde no firmaba algo que el Consejo ya había aprobado en un acuerdo en mayorías, se mandaba al Tribunal Administrativo Bogotá-Cundinamarca, porque el tribunal es compartido para Cundinamarca y Bogotá aquí en este territorio. ¿Listo? Y son ellos la autoridad que dirime esa decisión y decidirá en última instancia, ahí es esa última instancia, no tiene que escalar más, sino ahí, en ese tribunal territorial o en ese tribunal de carácter nacional que es el Consejo de Estado, allí se decide sencillamente que de orden procedimental en el marco, porque uno cree que el salvaguarda de la Constitución es solamente la Corte Constitucional. No, todas las cortes. Tanto así que el Consejo de Estado tiene unas salas donde revisan decisiones de tutela, o sea, atienden tutelas presentadas por la ciudadanía. Entonces, todas las cortes son salvaguardas de la Constitución, todas, sin excepción. Entonces, de inmediato tendrán que revisar en nuestro ordenamiento jurídico, en todas las normas de carácter constitucional, toda la jurisprudencia, las leyes, si estuvo bien hecha la ley, si está en el marco de la ley, de la Constitución, de los principios, de los valores constitucionales. Y de ser así, el tribunal dice, está perfecta la decisión,
se hizo conforme a la ley, lo aprobaron las mayorías del Congreso como máxima autoridad, donde están todas las tendencias políticas del país, entonces se vuelve ley, o se vuelve ordenanza, o se vuelve acuerdo, y nada tendrá más que hacer el presidente. Entonces, sí, o a menos que el presidente argumente y sustente que se está violando un valor, un principio constitucional, y al sustentarlo y argumentarlo, y de inmediato el tribunal, es el juez de la República administrativo, en la sana crítica se da cuenta que tiene razón, el gobernante de inmediato se lo devuelve al Congreso para que haga la modificación correspondiente al espacio, a la partecita donde se estaría incumpliendo con la protección normativa del país. Así se dirimen los conflictos entre este tipo de autoridades. Zenaida y Dauber. Gracias. Perdón, muchas gracias. Muy amables por dejarme en el uso de la palabra. Profesor, excelente su exposición. Tengo una pregunta y acotación a la vez. Sucede que cuando, digamos, los mandatarios del orden territorial, llámese gobernador o alcalde, por alguna circunstancia no le aprueban el POT, no le aprueban el presupuesto anual, no le aprueban el plan de desarrollo, entiendo que ellos lo pueden hacer mediante decreto, ¿sí? Unos, no todos los acuerdos. Hay acuerdos, Zenaida, que los podrá tramitar por decreto, los que tú dijiste, planes de desarrollo, planes de ordenamiento territorial y el presupuesto y el presupuesto anual. De resto, se tramita como un acuerdo normalito. Pero en la otra clase, porque hoy ya estamos colgados de tiempo, porque tengo que hacerles una explicación para terminar el tema de hoy, acuérdenme que les voy a explicar, Zenaida, cómo el alcalde Gustavo Petro por decreto firmó el plan de ordenamiento territorial de Bogotá y el Consejo de Estado anuló el decreto de Gustavo Petro cuando podía hacerlo por decreto. Entonces ahí les explicaré con milimetría qué pasa allí. ¿Listo? Porque precisamente de eso quería hablar. Entiendo que una de las excepciones en las que no se puede ir por decreto es precisamente el POT, porque tiene... No, sí se pueden, sí, decretos, sí se pueden, sí se pueden. Sí bueno, se pueden. Entonces... Pero hay que saberlo hacer. Pero eso te lo explico. Pero sí se puede. Pero yo te lo explico al detalle. Porque entonces, es que vamos luego a ver el Consejo en pleno, la Asamblea en pleno, el Congreso en pleno. Hoy estamos haciendo la responsabilidad de quién puede transformar. Ok. Pero les voy a poner un ejemplo. Dauber. Dame un segundito porque es que se me va este tiempito, pero guárdame la pregunta, te lo ruego, por favor. Les debo explicar esto sí o sí hoy. Pregunta de examen final. Cuando nombran, pensemos en una ciudad capital de un departamento o en la asamblea de un departamento. Los diputados, el segundo año de gobierno, esto solo pasa el segundo año de gobierno, o sea, este año, pensemos que este año, en alguna asamblea o en algún consejo, nombran a alguien presidente del consejo o presidente de la asamblea. La norma dice que los presidentes y las juntas y las mesas directivas, o sea, el presidente, el vicepresidente, el primer vicepresidente y el segundo vicepresidente, cuando asumen el cargo, se vuelven ordenadores del gasto de esa corporación, ¿verdad? Pero pensemos que algún concejal superpilo, una concejala brillante, un diputado o una señora diputada, en el segundo año asume la presidencia
y pasa a ser una gran lideresa de reconocimiento nacional y dice, es mi oportunidad. Me lanzo al Congreso de la República. Y todos los que sean concejales y diputados, este año particularmente, tienen plazo de renunciar el 12 de diciembre este año, máximo el 12 de diciembre. Porque la norma dice que se podrá renunciar 3 meses antes a la corporación pública territorial para irse al Congreso Nacional, que es una corporación pública de carácter nacional. ¿Bien? Pero, ¿qué pasa con el presidente que se vuelve ordenador del gasto? Y la ley paralelamente dice que todo aquel que sea ordenador del gasto, no puede lanzarse al Congreso a menos que renuncie a la ordenación del gasto y a su cargo un año antes de la elección. Pero explíquenme por qué hay diputados que han querido ser representantes a la Cámara siendo presidentes de su corporación y no lo pueden lograr. Y los inhabilitan y les quitan la investidura. ¿Y cómo es que el Consejo de Bogotá, los presidentes del Consejo de Bogotá, en el segundo año de la administración, sí se pueden lanzar al Congreso y no les pasa nada? Ejemplo real, Horacio Serpa, mi compañero, se lanzó al Senado y él era presidente y se hizo senador y lo demandaron y salió triunfante. Y otros diputados que yo he visto que se lanzan a la Cámara y ganan y los demandan y les quitan la investidura. Raro, ¿verdad? Pues les quiero contar de lo que hemos aprendido, qué es lo que pasa. Y eso es lo fascinante de aprender la milimetría de cómo movernos en la orilla del abismo de la norma y movernos en el abismo sin generar ningún riesgo y por el contrario salir adelante victorioso. Eso nos nació en el Consejo de Bogotá hace como 15 años más o menos. Un líder llamado Hipólito Moreno, concejal de Bogotá, en el segundo año de gobierno, en aquel entonces se hizo concejal de Bogotá y se hizo presidente del Consejo de Bogotá en el segundo año. Bien. Y el tipo se volvió famosísimo en el país por su liderazgo, era un gran líder. Era del Tolima, es del Tolima, porque aún sigue vivo, es del Tolima. Y en aquel momento estaba en su top de reconocimiento político y dijo, me lanzo al Senado. Y empezó a recorrer el Tolima y toda la región central del país y empezó a viajar por los departamentos con sus ideas, promoviendo su candidatura al Senado siendo concejal de Bogotá. Y entonces a él, como todos lo hacemos, mandamos una carta al Consejo Nacional Electoral para pedir un concepto de que si podemos renunciar y lanzarnos al Congreso. Y le contesta el Consejo Nacional Electoral, señor Hipólito Moreno, usted no se puede lanzar al Congreso porque usted es ordenador del gasto. Usted es la junta directiva del Consejo de Bogotá y como junta directiva dentro de sus funciones aparece que usted es ordenador del gasto. Por lo tanto, usted está inhabilitado para lanzarse al Congreso. De hacerlo, asumirá usted el riesgo y las consecuencias futuras. ¿Sí? Pues, sencillamente, el tipo tuvo que renunciar a su candidatura con un nivel de frustración superior y puso a todo el equipo jurídico del Consejo a revisar cómo quitar eso. Y todo el mundo decía que era imposible. Pero es que la Constitución dice que el Consejo Distrital, Municipal y la Asamblea Departamental es la máxima autoridad y es la competente para modificar la estructura en su territorio, incluyendo las funciones
de todos los funcionarios y servidores en su territorio. Es decir, el Consejo puede modificar hasta sus propias funciones como servidores públicos de carácter administrativo, que no vayan en contravía con las que son de mandato constitucional. En la Constitución, en ningún lado dice que las mesas directivas de las corporaciones públicas son ordenadores del gasto. Esa vaina yo no sé quién se la inventó algún día, y dentro de los reglamentos internos que se crearon en las corporaciones públicas, porque las corporaciones públicas se autorreglamentan, se autoadministran, entonces ellas mismas se entregan sus propias funciones en el marco de las normas nacionales y constitucionales. Entonces, como ellos mismos crean su propio reglamento, entonces un día se volvió cultura nacional que las mesas directivas ordenaban el gasto, pero lo hicieron porque querían controlar la contratación estatal del recurso del Consejo. Y entre más grande fuera el Consejo, en las capitales, por ejemplo, y en los departamentos, pues había un recurso importante por administrar para decidir comprar camionetas, las motos de los escoltas, el equipamiento, los temas de oficina, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, de inmediato, el Consejo de Bogotá fue pionero en eso. Y entendiendo que ellos se pueden autodeterminar en su reglamento interno, pues se creó en el Consejo de Bogotá, por medio de un acuerdo distrital, en resumen, artículo primero: retírese de las funciones de la mesa directiva del Consejo la ordenación del gasto. Artículo primero. Artículo segundo: entréguese esta función de ordenación del gasto a la Secretaría de Hacienda. Artículo tercero: créase el fondo cuenta del Consejo para que maneje y administre los recursos del Consejo. Cuarto, artículo cuarto: la Secretaría de Hacienda será la ordenadora del gasto, pero bajo la directriz de la mesa directiva del Consejo. Entonces, mira el juego de las palabras, el juego de las normas y del articulado. La mesa directiva, como puede ponerse y quitarse funciones, digo, me quito la función de la ordenación del gasto y ahí me suelto de que me inhabiliten porque tendría que renunciar un año antes, porque dice, todo el que sea ordenador del gasto. Entonces, de inmediato, la máxima autoridad digo, pues me quito esa función, yo puedo quitármela, pues yo me la quito, y se la quitó. Y se la entregó a la Secretaría de Hacienda. Pero le dijo, pero usted no puede gastar nada sin que yo le diga en qué se lo gasta. Y esa fue la cuarta función. Entonces, mira lo hábil que fue el Consejo. Se quita la función y se desprende de una responsabilidad tan compleja que es manejar los recursos públicos. Pero se deja una función de decir en qué se gasta el recurso. ¿Sí? Me hago entender la milimetría en que se jugó, al punto que desde ese día ya nadie sufre eso. Entonces, en el Consejo, antes el presidente del Consejo tenía que sufrir mucho porque lo investigaba la Contraloría, lo investigaba la Procuraduría, lo investigaba todo el mundo por el manejo de los recursos públicos. Ahora, la mesa directiva del Consejo de Bogotá tiene el mismo poder, la mismo manejo y maniobra de los recursos del Consejo, que son multimillonarios, y aparte de eso, se libró de la carga de ser la ordenación del gasto y creó un fondo cuenta, le dio la ordenación a la Secretaría de Hacienda, sigue siendo junta directiva, mesa directiva de la junta directiva, y puede lanzarse al Congreso de la República el presidente, primer vicepresidente o segundo vicepresidente. Y eso no sé por qué no lo han hecho en muchos departamentos. Seguramente a veces los concejales en las capitales dicen, no, pero ¿para qué lo quitamos
si yo no me voy a lanzar al Congreso. No es que se lance al Congreso, pero por lo menos quítese la responsabilidad de la ordenación del gasto y entréguensela a las entidades que ya por naturaleza administran el gasto, que son los secretarios de despacho. Y todos los concejales se libran de esa responsabilidad, pero ponen un artículo que dicha ordenación del gasto estará bajo la directriz de la mesa directiva y siguen manteniendo el poder de la dirección de los recursos. Perfecto. Mire lo importante del manejo de la milimetría del derecho y de los puntos de vista. Entonces, en derecho, el derecho no es una ciencia exacta, no es 2 más 2, 4, no, es una ciencia social y se sustenta con argumentos, ¿sí? Con puntos de vista, con orientaciones políticas. Entonces, les enseño esto para que vean la capacidad que tiene un consejo, la capacidad que tiene una asamblea. Lo que se requiere es concejales estructurados, que es lo que falta en Colombia. Diputados estructurados para que tengan la capacidad de generar transformaciones gruesas en el derecho para hacer más ágil, eficaz la función pública en los territorios. Y lo mismo en el Congreso, ¿sí? Entonces, aquí ustedes ya desde hoy quedan preparados para ser muy buenos concejales, muy buenos diputados y muy buenos congresistas. Es más, inclusive muy buenos alcaldes, gobernadores y hasta presidentes y ministros, porque ya entienden cómo juegan las dos orillas y cómo jugar con excelencia esta orilla o cómo jugar con excelencia esta otra. ¿Perfecto? Bueno, quiero decirles antes de cerrar a Dauer sí lo voy a escuchar ahorita, pero a Luis Rodríguez, a Niver y a 10 14 26 12 09 y a Angie Caterine que me guarden las preguntas. Y le voy a pedir un favor a mi monitora, que guarde el orden de las manos levantadas, porque en este mismo orden voy a responder sus inquietudes y preguntas. En esta clase no existe pregunta tonta, sino más bien tonto que no pregunte. ¿Listo? Por favor, no hay ¿me pregunta recuerda? tonta, sino tonto que no pregunte. Entonces, mi ¿Me apreciada recuerda el monitora, orden? Usted que lo vea ya, por favor. Dauer, Luis Rodríguez, Niver Palacios, 10 14 26 12 09. Uy, un chorrero. Ponle 1209, el que termine en 1209. Angie Caterine y Caterine Julián. Listo. Mi monitora, otro favorcito que te pido, Zeneida, por favor, desde tu WhatsApp, escríbeme al mío porque tú y yo tenemos que hablar mañana, por favor. Claro que sí. Entonces, Claro que escríbeme sí. en privado de forma directa. Pero bueno, familia, pónganme atención. Estamos 91 participantes en este instante y en el otro grupo ya voy en 80. Mi clase siempre es muy popular y me gusta que sea popular, pero mi capacidad humana no me da. Y aparte de eso, quiero decirles que entre menos sea el número de estudiantes que se atiendan por profesor, mayor es la calidad de la educación. Mira la angustia que me da ver a 10 manos levantadas y no poder entender sus inquietudes, porque hay una sobredemanda estudiantil. Entonces, en ese sentido, hoy hablé con el equipo directivo de Universitaria Colombia y como hay cerca ya de 140 oficialmente inscritos, pero hay 20 que no se han matriculado. Bien, que hasta nos regañaron de por qué los dejábamos entrar. Pero a mí me tienen es de profesor, no de policía. Entonces, y por mí, mejor que mucha gente aprenda. Claro, eso no le va a gustar a la universidad que yo lo diga, pero a mí me gusta que todo el mundo aprenda. ¿Sí? Como Marco Fidel Suárez, que se hacía en la ventana del colegio porque no estaba matriculado en el colegio y él estudió desde la puerta del colegio afuera sin ser estudiante normal y matriculado de manera formal. Pero mira, dirigió nuestro país. Entonces, le pedí a la universidad que solo me comprometo por ética y para garantizar un excelente producto en mis estudiantes, de tener grupos máximo hasta 50, es que más es inmanejable.
Entonces van a contratar un nuevo docente para un tercer grupo. Entonces yo manejaré 2 grupos. ¿Quién decide quiénes se quedan, quiénes se van? No soy yo. Y en la universidad tampoco lo deciden así porque hagan una lista de preferencias, no, sino lo dividen y el que le tocó, le tocó. Eso ya se ha hecho antes. Así casi que pasa todos los semestres. Entonces van a crear un tercer grupo donde van a contratar un profesor para que empalmen con ustedes. ¿Qué sí se puede hacer? Mañana, durante los primeros 20 minutos, les voy a explicar cómo va a ser la metodología de trabajo y de calificación. Y ahí van a tener ustedes la libertad y necesito que lo hagan mañana mismo. Aquellos que por razones de mucho trabajo, de muchos compromisos, que sientan que mi ritmo va a ser muy complejo y que no van a ser capaces y que no quieren perder la materia, entonces ahí se da la oportunidad para que le digan allá en la coordinación de la facultad de la clase, uy, a mí déjenme con el otro profesor. Puede que el otro sea más exigente, puede ser, porque aquí todos somos muy buenos y exigentes. Sí, eso sí tengan garantía que todos los docentes en la Universitaria de Colombia nos exigimos para dar lo mejor de nosotros. Sin embargo, arriésguese a ver de pronto le vaya mejor en un nivel de exigencia menor con el otro grupo. Porque no pienso bajarle al ritmo y no pienso desgastarlos. O sea, al contrario, pienso desgastarlos mucho mentalmente y en todas sus energías para esta materia para que den su última gota de sudor conmigo. No voy a bajar eso jamás y pueden hacer protestas si quieren. Entonces, mi familia, mañana voy a explicar la metodología los primeros 20 minutos. En el minuto 21, los que han tenido la mano levantada, que ya Zeneida los escribió, hagan todas las preguntas que quieran porque las vamos a resolver. De eso se trata este programa. ¿Listo? Para que aprendamos montones. Y listo. Y vamos a echar para adelante. Vamos a aprender mucho, pero estemos preparados a ese cambio que se dará la otra semana. Con seguridad les avisarán. Y que Dios sea el que en su divina providencia, moviendo los hilos del universo, decida dónde debemos estar, con quiénes nos debemos cruzar. De mi parte, yo ya agradecido de haberme cruzado con todos, que me hayan conocido, y yo ayer haberlos conocido en su mayoría, que me contaron sus experiencias de vida uno a uno y que atentamente con cariño las escuché. Entonces, mi familia, por hoy, gracias por la clase, espero hayan aprendido. Quiero darles así todos los días clase, con mucha milimetría, que aprendan detalles, que aprendan lo que en los libros no encontramos, sino que solamente la experiencia del ejercicio de lo público te da. Y toda mi experiencia de 23 años quiero entregársela a todos ustedes con amor y convicción en estas 20 clases que vamos a tener. Entonces, bendiciones infinitas, linda noche y nos vemos mañana. Hasta pronto.